Hola chicos, sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a comenzar con la reflexión que dice así. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Y dentro de los indicadores de logro, para esta clase vamos a tener permutaciones y combinaciones, y entonces estaremos trabajando los siguientes indicadores. Que usted utilice las permutaciones para resolver problemas de conteo, que usted pueda integrar las permutaciones con el principio de la multiplicación y el principio de la suma, que también resuelva problemas en donde se permita la repetición, que hayan permutaciones circulares, que pueda poder aplicar lo que es las combinaciones y la integración de estas combinaciones con los principios de la suma y la multiplicación. Comenzamos entonces con una presentación en la que tenemos qué es una permutación, y lo primero que vamos a hacer referencia es la diferencia entre permutaciones y combinaciones, porque va a ser algo sumamente importante al momento de desarrollar este tipo de temas, de ejercicios. Entonces, las permutaciones, para las permutaciones no importa, para las permutaciones sí importa el orden. Voy a tener arreglos en donde me va a interesar cómo queden los elementos colocados, ¿sí? Las permutaciones sí importa el orden. Para las combinaciones, ahí no nos importa el orden. Yo los puedo seleccionar, no importa cómo los seleccione, al final va a significar lo mismo, entonces pues ahí no me interesa el orden. En su calculadora usted puede encontrar una tecla que dice NR y significa que de N elementos quiero permutar R elementos. Hay otra tecla que aparece ahí, NCR, de N elementos quiero combinar R elementos. A veces aparece en su calculadora como una segunda función. Bueno, cuando yo ya he identificado si importa o no importa el orden, entonces digo, sí importa el orden, entonces son permutaciones. Después de haber determinado si son permutaciones, ahora tengo que preguntarme, ¿permite la repetición o no permite la repetición? Porque si es con repetición, yo podría tener los casos en donde, como todos los elementos, reveses. Y esto se parece mucho a uno de los casos que veíamos en la clase anterior, donde hacíamos la selección de bolitas en 5 ocasiones diferentes o en 3 ocasiones diferentes. Teníamos 5 bolitas que las sacábamos, hacíamos 3 extracciones y la hacíamos con reemplazo. Es decir, en la primera extracción yo sacaba la bolita, la devolvía a su lugar original. En la segunda extracción, pues como ya devolví la bolita, significa que yo voy a poder seleccionar entre las 5 bolitas originales. Lo mismo, saco la bolita, vuelvo a colocar, eso es con reemplazo, estoy devolviendo lo que saqué. La tercera extracción, entonces, voy a obtener cualquiera de las 5 bolitas como opciones para poder sacar. Entonces, eso me quedaría 5 por 5 por 5, que equivale a tener 5 al cubo. Pues en este caso es lo mismo, como todos los n elementos, r veces, eso es n a la r. Ahora, yo podría tener con repetición, pero cuando no repito todos los elementos, sino que se repiten algunos elementos. La clase anterior nosotros decíamos, miren, ¿y qué pasa si tenemos que tomar todos los elementos? Que es el caso siguiente, mire, sin repetición, tomando todos los n elementos. ¿Qué pasa si yo ordeno los n elementos y ninguno de estos se repite? Entonces decíamos, la forma de calcularlos es n factorial. Pero en el caso de que yo tengo elementos repetidos, entonces no solo puedo decir n factorial. Tengo que dividir eso entre las veces que se repiten los elementos. Pongamos un ejemplo. Imagínense que yo tengo banderas y de esas banderas son 7 banderas. Si las 7 banderas son diferentes, entonces, y quiero ordenar las 7 banderas,
Esto significaría que las diferentes formas para ordenar las 7 banderas sería 7 factorial. Pero si dentro de estas banderas, yo estoy diciendo ahora que tengo algunas que se repiten los colores, como por ejemplo tengo 2 rojas y yo voy a irlas ordenando aquí. Voy a representar uno de los ordenamientos. Tengo 2 banderas que son rojas. Luego tengo 3 banderas que son negras. Entonces tendría negro, negro y negro. Y luego tendría, pues aquí 5 banderas, otras 2 que podrían ser amarillo y podrían ser una bandera verde. Ya tengo las 7 banderas, que si fueran diferentes, ya dijimos, al ordenar las 7 banderas, como no puedo ir repitiendo, las formas de calcularlo sería 7 factorial. Pero en este caso, aquí yo tengo expresado o representado uno de esos ordenamientos. Veo que tengo elementos que se repiten. ¿Qué pasaría si ahora hago el intercambio entre esos elementos que se repiten? Por ejemplo, esta bandera roja la intercambio con esta bandera roja. Entonces, si todos los elementos fueran diferentes, cualquier elemento que yo intercambiara, cualquier par de elementos que yo intercambiara, me generaría otra opción de ordenamiento. Un ordenamiento diferente. Pero en este caso, como los elementos se repiten, cuando yo intercambio entre ellos, me queda un ordenamiento igual al que tenía al inicio. Entonces, si de las 7 banderas, yo digo 7 factorial, si estas fueran diferentes sería correcto. Pero cuando son iguales, aquí en este 7 factorial estoy contabilizando hasta estos momentos en los que estoy intercambiando entre ellas mismas y me está generando la misma respuesta o el mismo resultado, el mismo ordenamiento. Entonces, yo tengo que quitarle a esta cantidad todos los ordenamientos que se están repitiendo. Pues, como aquí tengo 2 elementos, las veces que se repiten para este es 2 factorial. Y como aquí tengo 3 elementos, las veces que se repite para este, pues es 3 factorial. Por eso divido entre las veces que se repite el elemento para quitar todas esas contabilizaciones que estoy haciendo que se están repitiendo, que me están generando el mismo ordenamiento. Entonces, si yo resuelvo esto, tendría arriba que desarrollar 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y ahí voy a parar debido que en el denominador yo tengo un 3 factorial. Paro aquí pongo el factorial y entonces voy a poder simplificar. 2 factoriales, puedo tener 2 por 1 por 3 factorial. Simplificamos. Y entonces, 3 factorial abajo, 3 factorial arriba. Mitad 1, mitad 3. Multiplico 3 por 7, 21. 21 por 2 me da 42. Y 5 por 2, 10. Eso es 420. Para que se me hiciera fácil la multiplicación, descompuse el 4 como 2 por 2. Agrupé el 5 por 2, que ya sabía que me iba a dar 10, para que el número que me diera al multiplicarlo por 10, pues solo le agregara el 0. Entonces, estas son las diferentes formas en las que puedo arreglar las 7 banderas, donde tengo 2 rojas y 3 negras. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Y qué pasaría si ahora de las 7 banderas, yo tengo las 7 banderas son diferentes y pues ya no quiero ordenarlas todas? Antes veíamos, teníamos 7 banderas, quiero ordenar las 7, pues eso es 7 factorial. Pero ahora no quiero ordenarlas todas, sino que de estas 7 que tengo, yo quiero ordenar 3. Entonces yo voy a hacer 7 permutado con 3. Y según mi fórmula, que sería esta, eso me daría como resultado
7 factorial dividido entre 7 menos 3 factorial. Si usted mete esto en la calculadora, usted lo introduce 7 permutado con 3. Primero tiene que colocar 7, luego darle clic a la tecla de permutaciones y luego ponerle 3. Le da igual, pues le da el resultado. La calculadora aplica esta fórmula. Que si la desarrollo sería 7 factorial es como tener 7 por 6 por 5 por 4. El denominador me va a quedar 7 menos 3 es 4 factorial. Entonces voy a quedarme aquí arriba también hasta 4 factorial para poder simplificar. 4 factorial abajo, 4 factorial arriba. Entonces eso me queda a 3 multiplicado por 7 me da 21. Y 2 multiplicado por 5 me da 10. Eso me da 210. Que es el valor que le dio cuando usted introdujo en su calculadora 7 permutado con 3. ¿Preguntas? Hasta el momento hemos visto ordenamientos que son lineales. Tengo yo aquí a personas que estoy ubicando linealmente. Pero ¿qué pasaría si ahora estas personas, en donde en el ordenamiento lineal se caracterizan por tener un inicio, alguien que está al principio, y tener un final, alguien que está al final? Cuando yo cierro este ordenamiento, no importa la figura que forme, un triángulo, un círculo, un cuadrado, una flor, una estrella, la figura que sea, pero si estoy cerrando el ordenamiento, entonces estamos ante un ordenamiento circular. Me quedaría algo así. Tengo aquí ordenado así. Ya no sé dónde empieza, no sé dónde termina ese ordenamiento y por ende mi fórmula va a ser n menos 1 factorial. Hagamos algunos ejercicios para ir identificando si importa el orden o no importa el orden y a partir de esto luego identificar si se repiten elementos o no se permite la repetición de elementos para saber qué fórmula o qué método voy a aplicar. Leamos el ejemplo 1. Dice, se van a repartir 8 temas a 5 equipos. ¿De cuántas formas diferentes se puede hacer la repartición de los temas? Dado que, literal A, se permite que se repitan los temas. Literal B, no se permite que se repiten los temas. Son dos ejercicios diferentes. Uno es el literal A, otro es el literal B. Entonces, habría que preguntarse, ¿importa el orden en cómo yo reparta los temas? Veamos en el chat las respuestas. ¿Importa el orden? ¿Sí o no? Imagínense que los temas pueden ser de matemática, pueden ser parábolas, funciones, factoreo, ecuaciones cuadráticas. Y tengo 5 equipos, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, 4 y el equipo 5. ¿Será lo mismo que al equipo 1 le corresponda pues pasar a exponer el tema de parábolas? ¿A que le toque pasar a exponer el tema de ecuaciones cuadráticas? ¿Será lo mismo? Pues entonces, sí o no, y depende de eso va a contestar, ¿importa el orden? Pues sí importa el orden, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que le diga el equipo 1 va a pasar a exponer parábolas, a que le diga el equipo 1 va a pasar a exponer funciones. Entonces, sí importa el orden. Dado que importa el orden, entonces vamos a estar ante las permutaciones. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿se permite que se repitan los elementos? ¿Sí o no? ¿Se permite que se repitan los elementos? Por ahí dice que en el literal sí se permite. Entonces, ¿cómo lo resolvería? ¿De cuántas formas diferentes yo podría repartir los 8 temas a los 5 equipos si permiten que se repitan los temas? Veamos, ¿quién me dice en el chat?
Imagínense que usted tiene al equipo 1 y al equipo 2 y al equipo 3 y al equipo 4 y al equipo 5. Por ahí en el chat contestan 5 factorial. 5 factorial sería, en el caso que importa el orden, que tenga que ordenar 5 elementos y que los ordene todos. Pero aquí tengo 8 elementos porque son 8 temas y solo voy a ordenar 5 de ellos. Pero además se permite la repetición. Entonces, para el equipo 1, ¿cuántas opciones para escoger el tema tiene el equipo 1? 8, exacto. Como sacaron el papelito, lo vieron y lo volvieron a meter, porque dice que se permite que repitan los temas. El equipo 2, cuando vino a sacar su papelito, ¿cuántas formas diferentes tenía para poder escoger su tema? 8 también. Y el equipo número 3, pues 8. Y el equipo número 4, pues 8. Y el equipo número 5, pues 8. Esto es como tener 8 al cubo. Y el literal B, donde dice que no se permite, no se permite que repitan los temas. ¿Cómo sería? Tengo el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4 y el equipo 5. Cuando vino el equipo 1, pues podía escoger entre cualquiera de los 8 temas que habían en un inicio. Agarró el papelito y se lo llevó. El equipo siguiente, pues ya no puede escoger ese tema. ¿Entre cuántas opciones puede escoger su tema? ¿7? Y el siguiente equipo, ¿cuántas opciones va a tener para poder escoger su tema? Pues 6. Y el siguiente, pues 5. Y el último, pues 4. Tiene 8 por 7 por 6 por 5 por 4. A ver cuánto le da eso. Ah, señor, pero esa es una permutación. De 8 temas, yo quiero ordenar 5 sin repetir. Lo introduce en su calculadora y la calculadora le va a dar ¿qué es? La fórmula dice que esto es 8 factorial dividido entre 8 menos 5 factorial. 8 menos 5 factorial. En el denominador obtengo 3 factorial, es decir, que cuando desarrolle este 8 factorial va a ser equivalente a tener 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial y se va a eliminar con el 3 factorial de abajo. Miren, es exactamente esto mismo. El principio de la multiplicación tiene relación, se relaciona estrechamente con las permutaciones. Veamos entonces lo que teníamos aquí. Y literal A, y para el literal B, como lo hicimos. Veamos el siguiente ejercicio. Dice que yo voy a ordenar las letras de la palabra libro. Yo veo las letras, veo que son 5 letras, que ninguna se repite y que las voy a ordenar todas. Y de repente a mi mente viene 5 factorial. Pero luego leo y dice que hay una restricción. ¿Cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que empiecen con vocal? Pensémoslo un momento. Hay algunos en el chat me han puesto que 2, pero ojo,
2 serían las formas para colocar la vocal en la primera posición. Pero de ahí tendría que ordenar las demás letras. Entonces no solo son 2. Porque si yo lo planteo como el principio de la multiplicación, la restricción está en la primera posición. Ahí deben de ser vocales. ¿Cuántas formas diferentes tengo para seleccionar la vocal? Pues solo puede ser I o puede ser O. Entonces tengo 2 formas diferentes. Y en el caso de ordenar las demás letras, pues ya al inicio tenía 5, en este momento ya ordené una, solo me quedan 4 letras para ordenar. Entonces, en la siguiente posición ya solo tengo 4 opciones. Y en la siguiente posición, como ya coloqué 2 letras, pues me quedan 3 opciones. Y en la siguiente posición, 2 opciones. Y en la siguiente, 1 opción, que es la última letra. Entonces, eso me da como resultado 48 formas diferentes. ¿Sí? Eso también lo pude haber observado o realizado de la siguiente forma. La restricción estaba para la primera posición, donde solo tenía 2 opciones diferentes para colocar. Pero de ahí tenía que ordenar también las otras 4 letras. Iba a ordenar todas las letras, eran 4, sin repetirlas, pues eso equivale a tener 4 factoriales. Hago la operación y me da exactamente lo mismo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ejemplo número 3. En este ejemplo nosotros podemos observar que me están hablando de hacer una cerca. O sea, en vez de poner una cerca, mi línea divisoria entre el terreno de mi vecino y el mío van a ser unos árboles. Entonces yo tengo 2 nogales, 4 manzanos, 3 ciruelos. La pregunta que nos vamos a hacer en este momento es, ¿importa el orden? A ver qué me contestan. Al momento de plantar los árboles, ¿importa el orden? De acuerdo a cómo me queden plantados los árboles, ¿importa el orden? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Será lo mismo que yo coloque primero los nogales, después los manzanos y después los ciruelos? ¿Será lo mismo? A que yo coloque primero los ciruelos, después los nogales y por último los manzanos. ¿Será lo mismo? ¿Me importa el orden? Sí me importa el orden. Me importa el orden. Entonces, como sí me importa el orden, yo voy a hacer una permutación. Tengo 9 elementos en total, pero de estos 9 elementos tengo algunos que están repetidos. Es una permutación con elementos repetidos. Mi fórmula, entonces, me va a quedar de esta manera. 9 factorial dividido entre 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Este 2 es por los 2 nogales. Este 3 factorial es por los 3 ciruelos. Y este 4 factorial es por los 4 manzanos. Desarrollo hasta llegar al factorial mayor que hay en el denominador. Simplifico 4 factorial arriba, 4 factorial abajo y empiezo a sacar mitades, terceras y al final obtengo 1260 formas diferentes de ubicar esos árboles. Mire, señor, ¿y cómo hubiera sido algo de árboles que no me hubiera interesado el orden? Porque a mí ahí me confundió, ¿verdad? Yo hubiera dicho que no importaba el orden. Imagínese que estamos hablando que usted va a un vivero. Y en el vivero hay, para que usted pueda escoger entre tipos de árboles, como por ejemplo limones,
mangos, naranjos y también podría ser aguacates. Tiene 4 tipos diferentes de árboles para poder escoger. Usted va a encontrar una infinidad de arbolitos ahí, pero todos son o limones, o naranjos, o mangos, o aguacates. De esos 4 tipos. Usted dice, bueno, yo voy a ir al vivero y voy a seleccionar 3 arbolitos para llevármelos a mi casa. Entonces, cuando usted lleva al vivero, le dice al señor, mire, bueno, yo vengo a traer 3 arbolitos. Hasta el momento no nos ha dicho si van a ser iguales o diferentes, o si pueden ser iguales o diferentes. Si yo digo, voy a llevar 3 arbolitos diferentes, desde ese momento ya sé que no se permite la repetición. Entonces, como no se permite la repetición, usted empieza a escoger los arbolitos. Bueno, yo voy a escoger un limón, un naranjo y un mango. Ah, no, espérese. Yo quiero un mango, un naranjo y un limón. Y el señor se le queda viendo, ¿verdad? Escogió lo mismo. No importa en el orden que lo escogió, al final va a agarrar los 3 arbolitos y se los va a llevar para su casa, ¿sí? No importa si primero haya escogido el limón o el mango o el naranjo, no importa. En ese caso, que no importa el orden, estamos hablando de combinaciones, y como dije que eran de diferente tipo, pues iban a ser combinaciones sin repetición, ¿sí? Ah, pero aquí estamos hablando de el lugar, la posición donde va a estar plantado el árbol. Para que usted pueda visualizarlo mejor, imagínese que los 9 árboles que tenemos aquí son diferentes y que cada arbolito le da una flor de diferente color. Hay un arbolito que le da una flor blanca, otra le da una flor amarilla, otra le da una flor rosada, otra le da una flor roja y así puede una flor morada. Cada arbolito tiene un color de flor diferente. Entonces, cuando usted los ha colocado y los ve a florecer, pues va a poder ver las diferentes ordenaciones que tienen esos colores. Va a decir, mira, todos los arbolitos están floreados y los colores que tienen están en el siguiente orden. Amarillo, morado, rojo, rosa. No, pero hay otra forma de cómo los podíamos haber ordenado. Los pudimos haber puesto con morado, rojo. Entonces, usted en ese momento que ve las florcitas de colores, se da cuenta que pudo haber colocado los árboles de diferente manera y crear una secuencia diferente en el ordenamiento de esos colores. Pues lo mismo está pasando aquí con los árboles. Estamos hablando de diferentes tipos de árboles que la forma como usted los plante va a importar el orden, como los coloque. Diferente fuera que los 9 árboles fueran del mismo tipo. Pues ahí no tendría ningún sentido estar hablando de diferentes tipos de ordenamiento, ¿sí? Pero en este caso estamos diciendo que tengo 3 tipos diferentes en donde existe la repetición. Con eso queda un poco más claro cuando sí importa el orden, cuando no importa el orden, y que es algo fundamental para que usted pueda arrancar con el problema e identificar si es una permutación o si es una combinación. Bueno. Veamos otro ejemplo. Dígame. Con la presentación anterior, ¿por qué no le quitó la tercera 9? Lo que pasa es de que la ocupé para quitarle a 6. Dije 3 por 2 es 6 y eliminé el 6. Pero yo bien pude haber hecho tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Solo que eso hubiera sido que en el 6 al 6 no le hubiera podido sacar tercera. O le saco tercera a uno o le saco la tercera al otro. Ya entendí, señor, gracias. Bueno. Veamos el ejemplo número 4. Dice, considera un grupo de 10 estudiantes, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. De acuerdo con esta información, determine el número de formas en que se puede elegir el comité, donde hay cargos diferentes. El comité es de 3 miembros. Desde el momento que me dice cargos diferentes, yo puedo determinar si importa o no el orden. Pregunto, ¿importa el orden? ¿Sí o no? Por ahí empiezan a decir en el chat.
¿Importa el orden, sí o no? Vale. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Imagínense que estoy hablando que los cargos son presidente, vicepresidente y secretario. Si Margarita está escogida, será lo mismo que Margarita sea la presidenta, a que sea la vicepresidenta o a que sea el secretario. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, sí importa el orden. Como importa el orden, vamos a estar hablando de permutaciones. Y aquí hay una restricción donde me está diciendo, donde al menos uno de los miembros sea mujer. Ah, por eso me detallan arriba cuántas son mujeres y cuántos son hombres. ¿Cuántos son hombres? Porque si no, no importaría ese dato y yo de las 10 personas, pues escogería las 3. Pero, ¿qué significa al menos uno de los miembros sea mujer? A ver en el chat que me dicen qué significa al menos uno de los miembros sea mujer. Al menos uno. Dice que mínimo tiene que haber una mujer. Exacto, como mínimo. Al menos uno significa como mínimo. Y ese como mínimo uno significa que entonces podría haber una mujer o 2 mujeres o 3 mujeres en el comité. Lo que no podría pasar es que no hayan mujeres, que todos sean hombres. Eso no podría pasar de acuerdo a esta condición. Entonces, se da el caso de que haya una mujer y 2 hombres, o 2 mujeres y un hombre, o que las 3 sean mujeres. Recuerden, el y implica una multiplicación y el o implica una suma. Entonces, como ya dije, sí importa el orden, yo voy a ocupar permutaciones. Entonces, cuando yo ocupo permutaciones, yo tendría que decir 4 permutado con 1. Y, o sea, por 6 permutado con 2. Cuando hago 6 permutado con 2, estoy ordenando a estas 2 personas. Pero cuando digo 4 permutado con 1, esta persona, pues como que no le estoy asignando ningún cargo. Lo mismo pasa en esta situación. De 4 mujeres, voy a ordenar 2. Cuando yo digo 4 permutado con 2, ahí las estoy ordenando. Y de los hombres, de 6 permutado con 1. Ah, pero aquí este hombre pareciera que no lo estoy ordenando en ningún cargo, solo lo estuviera escogiendo nada más, pero no lo ubico en ningún cargo. Entonces, eso me lleva a analizar la siguiente situación. Voy a escoger este caso. El primero. La mujer. ¿De qué manera podría ubicar yo a la mujer? Pues la mujer podría estar ubicada o en el cargo 1 o en el cargo 2 o podría estar ubicada en el cargo número 3. ¿Y ahí está? ¿Y cómo hago para poder determinar esto? Pues el ordenamiento de estos dos sería, como dijimos, 4 permutado con 1 y 6 permutado con 2. Pero eso me daría el resultado solo de esto. Así que lo que me quedaría al final es multiplicar por 3, porque cuando yo hago 4 permutado con 1 por 6 permutado con 2, eso me da 120. Entonces el resultado de este sería 120. Y el resultado del de abajo sería 120. Y el resultado del de abajo también sería 120. Entonces es como tener 120 por 3. Lo mismo pasa cuando tengo el otro caso en donde el hombre no lo estoy ordenando. Entonces podría ordenar el hombre en el cargo 1 o en el cargo 2 o en el cargo 3. Entonces cuando hago esta selección, digo 4 mujeres permutadas con 2. Aquí estoy ordenando las mujeres en cualquiera de estas dos cosas. Y 6 permutado con 1. Estoy escogiendo el hombre, pero no lo estoy ordenando en ningún cargo. Entonces aquí tendría que nuevamente multiplicar por 3. Cuando es hombres, me da 72 multiplicado por 3 por las 3 formas diferentes en las que puedo yo
determinar ese cargo. Y cuando tengo 3 mujeres, pues al escoger las 3 mujeres de una sola vez, ya estoy ordenando a las 3 mujeres. No hay ninguna otra forma para hacerlo. La sumatoria me da 600. Mire, señor, no hay otra forma más fácil de hacerlo. Sí, hay una forma más fácil de hacerlo, que es haciendo el evento complementario o el evento contrario. Y este método se hace de la siguiente forma. Usted calcula las formas totales de escoger a los miembros de ese comité. Quiere decir que de las 10 personas, aquí no le va a interesar si son hombres o mujeres. De las 10 personas, usted tiene que ordenar a 3, que eso es 10 permutado con 3. Y el evento contrario, ¿cuál es el evento contrario o el evento complementario de decir al menos una mujer? ¿Qué es lo contrario de decir al menos una mujer? Veamos, evento contrario de al menos una mujer. ¿Qué sería lo opuesto de decir que en los miembros, que en los comités, que en el comité va a haber al menos una mujer? Por ahí dicen máximo una mujer. No, ese no sería el contrario. Y todos dicen al menos un hombre. Que no hayan mujeres en los cargos. Sí, ese es el contrario. Que no haya ninguna mujer. Que yo escoja puros hombres. Lo contrario de al menos una mujer es no tener mujeres en el comité. Es decir, que todos sean hombres. Y entonces, de los 6 hombres yo tengo, yo ordeno a 3. Esto me da 720, esto me da 120 y la resta me da 600. Es mucho más fácil que haber hecho este análisis. ¿Preguntas? Bueno, veamos el ejemplo número 5. Dice que tengo a 6 personas sentadas alrededor de la mesa. Pues no me va a interesar si la mesa es cuadrada, es redonda, rectangular, no me interesa. Lo único que me interesa es el hecho de que estoy cerrando el ordenamiento. Entonces, cuando yo cierro el ordenamiento, yo tengo una permutación circular. Aquí, de las 6 personas que tenía, pues tengo que aplicar la fórmula 6 menos 1 factorial. Y eso equivale a tener 5 factorial, es decir, 120 formas diferentes. En el literal B, ahora me están diciendo que hay una restricción, que el presidente y el secretario siempre se van a sentar juntos. Entonces, cuando yo estoy ordenando a las 6 personas, pues el presidente y el secretario se sientan juntos, es como que los esté pegando a ellos dos, si pongo tirro, están pegados, abrazados si quieren, y a medida los vaya moviendo, yo los puedo ir moviendo, pero estos dos van a seguir abrazados, entonces van a seguir actuando o van a estar actuando como que fueran un único elemento. Es decir, ya no voy a trabajar como que si tuviera 6 elementos, porque 2 de ellos están abrazados o pegados o van a estar juntos. Y entonces voy a trabajar a estos que están juntos como que son un único elemento y me van a quedar 5 elementos para ubicar. Siempre es un ordenamiento circular, solo que ahora voy a estar trabajando como que tuviera 5 elementos y eso me va a quedar 5 menos 1 factorial. Pero además de ordenar a los 5 elementos alrededor de la mesa, también tengo que ordenar a estos 2 miembros, porque no es lo mismo sentar aquí al presidente o sentar aquí al secretario, ¿sí? Entonces, ¿cuántas formas diferentes tengo para sentar aquí a las 2 personas? Pues 2. Y aquí, pues una, la que me quedó. Entonces, eso es 2 factorial. Estoy ordenando 2 elementos, eso es 2 factorial. Por eso la multiplicación. ¿Preguntas? Vale, literal C.
Ahora me dicen, la restricción es que esas dos personas nunca se sientan juntas. Es todo lo contrario de se sientan juntas, lo contrario es que nunca se sientan juntas. Yo tendría que ir viendo, bueno, y para que no se sienten juntas, podría haber uno en medio. No, pero podría haber dos en medio. No, pero podrían haber. Entonces, sería demasiado complicado estar viendo cuándo no se sientan juntas. Es más fácil hacer el evento complementario, que en este caso sería el total de ordenamientos menos el contrario de que nunca se sienten juntas. El contrario de que nunca se sienten juntas es que siempre se sienten juntas. Entonces, ordenamientos totales de las 6 personas sería este. Ordenamiento de cuando se sienten juntas sería este. La resta me da esta cantidad. Es decir, hay 72 formas diferentes en las que las personas no se sientan juntas. ¿Preguntas? Bueno, pasemos a las combinaciones. Ya dijimos que las permutaciones sí importa el orden y las combinaciones no importa el orden. Luego de que ya vimos que es una combinación porque no importa el orden, tenemos que determinar si es con repetición o si no es con repetición, sin repetición o con repetición. La calculadora, usted puede decir, de 6 elementos, yo quiero escoger 2. Y entonces, si usted lo escribe así, en su calculadora, va a utilizar esta fórmula donde no se permite la repetición. Ahora bien, nosotros poníamos un ejemplo en donde decíamos que íbamos a un vivero y que en ese vivero, pues, yo tenía 4 tipos diferentes de arbolitos para escoger. Que yo iba al vivero y quería escoger 3. Y que los 3 arbolitos eran diferentes. Entonces dijimos, no importa el orden, voy a escoger de 4, 3 y tienen que ser diferentes. Entonces usted hacía 4 combinado con 3 en su calculadora y eso ¿cuánto le daba? Hagamos ahí 4 combinado con 3. Si usted se fija, la fórmula de la combinación es muy parecida a la de las permutaciones. Lo único que varía es que aquí estoy también dividiendo entre R factorial. La cantidad de permutaciones va a ser siempre mayor que la cantidad de combinaciones, precisamente porque aquí estoy quitando todos aquellos elementos que se repiten, que al final pues me dan el mismo resultado porque aquí no importa el orden. ¿Cuánto les da las combinatorias de 4 con 2? ¿Cuánto con 3? 4 combinado con 3. Les da 4, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si se hubiera permitido la repetición? Es decir, yo voy al vivero y digo, bueno, voy a escoger de los 4 tipos de arbolitos que hay, 3 tipos. Pero no tengo todavía decidido si pues van a ser diferentes o no. Entonces, eso significa que podría escoger los 3 que sean limones, los 3 que sean mango, los 3 que sean naranjos, los 3 que sean aguacates, o 2 que sean limones, con 2 que sean naranjos, o 2 que sean aguacates, con 1 que sea naranjo, con 1, y puedo empezar a decir diferentes tipos de agrupamientos que puedo hacer cuando permito que se repitan los tipos de arbolitos. Entonces, aquí es importante que usted identifique quién es N y quién es R, porque en este tipo de método de conteo a veces es muy fácil que nos confundamos. ¿Quién es N y quién es R? N, cuando es fácil de identificar, son los diferentes tipos entre los cuales se puede escoger.
Y R, pues, son la cantidad de elementos que yo voy a escoger. Pero en el momento que a veces se vuelve complicado identificar quién es N y quién es R, es cuando estoy haciendo distribuciones. Entonces, si es ese caso, yo tengo que tener claro que N va a ser la cantidad donde estoy distribuyendo, ¿sí? N es donde estoy distribuyendo. Y R es lo que estoy distribuyendo. Pues yo podría estar distribuyendo en salones, podría estar distribuyendo en depósitos, podría distribuir en automóviles. Y en este caso, pues, que estoy hablando del vivero, en donde tengo tipos de arbolitos, son 4 tipos, y yo quiero escoger 3 de ellos, y pues aquí podría ser que repita, entonces apliquemos esta fórmula, la cual les pido que copien y la dejen ahí establecida en su cuadernito, porque esta no la van a encontrar en la calculadora. N sería los 4 tipos de arbolitos. R sería los 3 que yo voy a escoger. Entonces, hagan su calculadora esta fórmula donde N es 4 y R es 3. Veamos. ¿Cuánto le da? En su calculadora pone la fracción, en el numerador sería 4 más 3 menos 1 factorial. En el denominador tendría 4 menos 1 factorial y aquí escriba porque si no escribe por en la calculadora le va a dar error. Por 3 factorial, que son los que usted va a escoger. Y me da 20 tipos diferentes. ¿Se acuerdan que habíamos hecho 4 combinado con 3? Y eso nos había dado 4. Solo habían 4 formas diferentes de escoger 3 arbolitos diferentes entre los 4 tipos que tenía. En este caso tengo 4 tipos, yo voy a escoger 3, se permite la repetición, entonces yo tengo 20 formas diferentes para escoger estos arbolitos. ¿Y qué pasaría si siempre voy al mismo vivero donde hay 4 tipos de arbolitos y no más, pero yo voy a ir a escoger 7 arbolitos? No me dice el ejercicio si puedo o no repetir arbolitos, pero desde el momento en que yo llego, solo hay 4 tipos de arbolitos y yo me voy a llevar 7 arbolitos, pues obligatoriamente en algún momento tengo que repetir arbolitos. Así que si lo hacemos en esta fórmula, N seguiría siendo 4, que son los 4 tipos de arbolitos entre los cuales voy a escoger, y R serían los 7 arbolitos que yo me voy a llevar. Mire, señor, pero aquí R va a ser mayor que N. Sí, es el único método de conteo, la única fórmula que me permite a mí tener a R mayor que a N. En los demás, si usted le pone, por ejemplo, en la calculadora, 2 combinado con 6, le va a dar error, porque le está diciendo que de 2 elementos que tiene, usted va a escoger 6. No se puede, no está repitiendo, ¿sí? Pero en este caso, estamos hablando de tipos. Usted tiene 4 tipos, y dentro de estos 4 tipos, usted va a escoger 7, y como puede repetir, entonces, por eso aquí R es mayor que N, o es posible que sea mayor que N. ¿Cuánto le da cuando R es 7? En la calculadora le tiene que dar 120. Exacto. Bueno, veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Aquí está. Me dice que voy a formar con 7 puntos los triángulos que pueda. Los puntos dicen que no son colineales. Habría que ver qué significa que los puntos no son colineales. Para que sean colineales, yo tendría que tener puntos alineados. O sea que tengo estos 2. El tercer punto tendría que estar formándome una línea recta con los 2 anteriores. Pero dice que no son colineales, entonces significa que no están alineados 3 puntos o más, ¿sí? Y yo aquí acabo de dibujar
7 puntos. Y yo le puedo decir, este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3, este es el punto 4, etcétera. Y puedo decir, vaya, voy a unir puntos de tal forma que forme triángulos. Entonces, yo quiero pues unir el punto 2 con el punto 1, el 1 con el 4 y el 4 con el 2. Pregunto, para hacer la selección de los puntos donde yo voy a dibujar el triángulo, ¿importa el orden? ¿Sí o no? ¿Importa el orden al momento de escoger los 3 puntos donde yo voy a ir dibujando mi triángulo? No, no importa. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es agrupando los puntos de 3 en 3 de tal forma que me forme un triángulo. Entonces, yo pude haber empezado del 2 al 4, del 4 al 1, del 2 al 1, no me importa el orden. Entonces, es una combinatoria. Voy de 7 puntos a escoger, hacer grupos de 3 y esto, en esta fórmula, pues me da 35 triángulos que se pueden formar. ¿Preguntas? Vale. En el siguiente ejemplo, me están hablando de regalos y de chicos. La situación, pues, tiene estos elementos. El literal A, B, C y D va cambiando algunas condiciones para estos elementos y por ello el método de conteo a utilizar va a ser diferente. Esto es algo muy similar a lo que ustedes van a hacer con su producto. Ustedes en su producto ya escogieron qué componentes tienen, pero ¿qué restricciones ustedes le van a poner a esos componentes para ir manipulándolos de tal manera que al final utilicen cierto método de conteo para contabilizar de cuántas maneras diferentes se puede formar su producto? Entonces, veamos el literal A. Dice que tengo regalos que son diferentes. Y cada chico solo puede recibir un regalo. Pregunto, ¿los regalos son diferentes? Entonces, ¿importa o no importa el orden? De todos los que han comentado, solo uno dijo que sí, los demás dijeron que no. Si los regalos son diferentes, imagínense que yo tengo que un regalo es una casa, otro regalo es un automóvil y otro regalo es un libro. ¿Será lo mismo que yo me saque la casa a que me saque el libro? ¿Será lo mismo? ¿Importa el orden entonces? No es lo mismo, entonces sí importa el orden. Los regalos son diferentes, no es lo mismo que yo me saque la casa a que me saque el libro, sí importa el orden. Me dice que los chicos pueden recibir solo un regalo. Entonces, no se permite la repetición. ¿Cómo yo podría determinar de cuántas formas diferentes se puede dar esa situación? Vale. Vamos a tener 3 minutos para que puedan ir leyendo desde literal A hasta literal B y puedan determinar de cuántas formas diferentes sucede en cada caso.
Veamos qué les dio. Literal A. Dice que son regalos diferentes y que cada chico puede recibir un regalo. Entonces, de los 3 regalos que tengo, mejor dicho, de los 5 chicos que tengo, yo voy a tener que ordenar 3 para poder repartir los regalos. Entonces, de 5 permutado con 3. Ese sería el literal A. El literal B me dice que los regalos son diferentes y cada chico puede recibir más de un regalo. Entonces, yo puedo repartir el regalo 1 y el regalo 2 y el regalo 3. El regalo 1, ¿de cuántas formas diferentes lo puedo repartir? Pues 5 formas diferentes, porque puede ser a cualquiera de los 5 chicos. Y el segundo regalo, dice que puede recibir más de un regalo, así que se puede repetir. Entonces, el segundo regalo, ¿de cuántas formas diferentes lo puedo repartir? Pues también de 5 formas diferentes. Y el tercer regalo, ¿de cuántas formas diferentes lo puedo repartir? De 5 formas. Es decir, que esto es como tener 5 al cubo. Y el literal C dice que tengo regalos que son iguales. Pregunto, si los regalos son iguales, ¿importa el orden? Dicen que no importa el orden, ¿verdad? En este caso, no importa el orden. Entonces sería una combinación. Dice que cada chico puede recibir un regalo. Es decir, es como que esté haciendo el grupo de los premiados. Entonces, de 5 estudiantes, yo escojo 3, no me importa el orden, para premiarlos. El premio es el mismo. Entonces, 5 combinado con 3. Y el otro dice que los regalos son iguales y que cada chico puede recibir más de un regalo. Entonces, en este caso, estoy hablando que es una combinación, pero permite la repetición, o sea que es este caso. Y voy a pensar, ¿quién es N? N es donde estoy depositando. ¿Y quién es R? R es lo que estoy depositando. Pues estoy depositando en los niños. ¿El que estoy depositando? Los regalos. O sea que N va a ser 5 y R va a ser 3. Porque imagínense fuera al revés. Que yo tenga 3 niños y tenga 5 regalos. Entonces ahí, como estoy depositando en los niños, N sería 3 y como estoy depositando los regalos, R sería 5. Pero en este caso, pues, N vale 5 y R vale 3. Según la fórmula de la combinación con repetición, pues me queda 35 formas diferentes. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Ejemplo número 3. Pensémoslo un momentito. Dice que voy a repartir 4 caramelos idénticos entre 3 niños. Hay que pensar, ¿importa el orden? ¿Se pueden repetir elementos? ¿Cuánto les va a dar? Un minuto.
Vaya, veamos. Me dicen, no importa el orden, ¿es cierto? No importa. Se permite la repetición. Pues tengo 4 caramelos. Tengo 3 niños. Pues en algún momento, si reparto los caramelos, tendría que repetir a algún niño. Entonces, sí se permite la repetición. Por ello, la fórmula me quedaría así. Ojo, N es donde yo estoy depositando, en este caso, los caramelos. Y R es lo que yo estoy depositando. Entonces, estoy depositando en los niños. N es 3. Y estoy depositando los caramelos. O sea, R es 4. Por eso que lo colocamos de esta manera. Serían 15 formas diferentes de repartir los 4 caramelos. Ejemplo número 4. Dice que de una colección de 8 novelas policíacas y 6 novelas románticas se quieren seleccionar 3 libros de tal forma que al menos uno de los libros sea policíaco. Volvemos a tener una restricción donde dice al menos uno de los libros sea policíaco. Estamos hablando de seleccionar libros. Pues no importa cómo yo los seleccione, al final voy a tener un grupo de libros. Y entonces no importa el orden, sería una combinación. En el chat me dicen una pregunta acerca del ejemplo anterior, dice, pero no dice si se les tiene que dar la misma cantidad de caramelos a los 3. No, no dice. Entonces, habría que leer entre líneas, ¿verdad? Tú tienes 4 caramelos entre 3 niños. ¿De cuántas formas se podrían repartir? Pues ahí podrías tú pensar, pues como desde el momento en el que yo estoy hablando de combinaciones y que no me dice si se puede repetir o no, pero yo intuyo que si tengo 4 caramelos, solo tengo 3 niños, pues en algún momento tendría que repetir niño para entregar el caramelo. Entonces es con repetición. Desde el momento que es con repetición, entonces aquí ya no importa la cantidad de elementos que tú le des a cada niño. Podrías darle los 4 caramelos al niño 1, los 4 caramelos al niño 2, los 4 caramelos al niño 3, 3 caramelos al niño 1, un caramelo al niño 2, 3 caramelos al niño 1, un caramelo. Entonces, esas formas diferentes de entregar los caramelos es la que estás contabilizando. Bueno, entonces, en este caso, al menos uno sea policíaco, significa que como mínimo uno debe de ser policíaco, que por lo menos uno debe de ser policíaco. Es decir, que podría ser un policíaco y 2 románticos. Podría ser 2 policíacos y un romántico. O podría ser 3 policíacos. Lo que no podría ser es que todos sean románticos. Veamos cuántas formas diferentes le da.
Vale, ahí en el chat me están dando una respuesta, vamos a ver si es esa, solamente que decirles, ¿verdad? No es veces diferentes, son formas diferentes, ¿sí? Las formas diferentes en las que yo podría hacer la selección. Entonces, podría darse el caso que de las 8 novelas policíacas, yo escoja una y de las 6 románticas escoja 2. O podría darse el caso que de las 8 policíacas escoja 2 y de las 6 románticas escoja una, o podría darse el caso que de las 8 policíacas escoja 3. Entonces, el I recuerden que es la multiplicación y el O pues es la suma. Entonces, yo tendría estas cantidades y eso me da un total de 344 formas. Ahora, habría otra forma de determinar la respuesta a este ejercicio, ¿verdad? Y es haciendo el caso complementario. Entonces, en esta situación tendríamos todas las formas diferentes en las que podría escoger las 3 novelas. Es decir, yo tenía 14 libros y quiero escoger 3 de ellos. Menos el caso complementario, en esta situación sería lo contrario de al menos un policíaco. Lo contrario de al menos un policíaco sería ningún policíaco. O sea, que los 3 sean románticos. Y eso es 6 combinado con 3. La resta me queda 344, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, eso sería lo correspondiente a los ejercicios de este tema. Y en la plataforma del colegio está la guía de la semana en donde aparecen ejercicios para poder practicar los métodos de conteo.